Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos a esperar que se conecten por ahí, quiero ver. Hay algunos que creo que no se han conectado. Bien, creo que ahí ya los hermanos empiezan a conectarse. Vamos a hacer quizás unos segunditos de tiempo ahí mientras todos nos conectamos. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos la iglesia, amigos que empiezan a conectarse. Amén. Saludos a todos. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, hermanos, a escuchar palabra de Dios. Yo espero que esta palabra usted la pueda recibir, hermano, ahí en su corazón y que todos estemos dispuestos precisamente a eso, hermano, a recibir la palabra del Señor. Vamos, hermanos, a estar atentos. Yo le voy a invitar, hermano, que me acompañe, por favor. Acompáñenme al libro a la primera carta, hermano, de Pedro, por favor. Vamos a irnos a la primera carta de Pedro. Vamos a leer la palabra de Dios en el capítulo 5. Vamos a compartir la palabra del Señor. Saludos a todos los que se están añadiendo, hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Vamos a compartir un momento, unos minutos la palabra del Señor. Así que, hermanos, esté atento. Amigos, iglesia que está atenta a la palabra del Señor. Vamos a iniciar y vamos a compartir la palabra del Señor por este medio, ya que las circunstancias pues no nos permiten estar en una iglesia en este momento, pero la palabra de Dios dice claramente que la iglesia de Cristo somos nosotros. A donde estemos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Así que por el momento no podemos estar en un templo, pero nuestra fe sigue firme, hermanos, adelante, buscando de la presencia del Señor, y vamos a compartir la palabra por este medio. Así que, hermano, que su oído y su corazón esté atento, hermano, y que esté dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para usted. Voy a pedirle que me acompañe, por favor, a la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 6 en adelante, hermano. El verso 6 en adelante, del 6 al 11, vamos a leer. Primera carta de Pedro, capítulo 5, del verso 6 al verso 11. Y dice la palabra del Señor así: Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará. Yo la estoy leyendo en la traducción viviente, de la palabra de Dios, para que, por si usted ve que algo difiere, es otra versión, es la traducción viviente. Vuelvo a leer desde el verso 6. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Bien, hermanos, vamos a compartir en estos minutos esta porción de la palabra del Señor que Dios me daba, hermanos, para ustedes. Hermanos, esta es la primera carta de Pedro, lo que nosotros acabamos de leer. Muchos de nosotros sabemos que Pedro fue uno de los apóstoles del primer siglo de la iglesia de Jesucristo, hermano. Y precisamente cuando Pedro escribía esta carta, hermano, para la iglesia, para los creyentes, hermano, la iglesia en este momento, la iglesia del primer siglo, es decir, cuando la iglesia empezó, hermano, después de que crucificaron a Jesús, después que Jesús ascendió al cielo, después de todo eso, hermano, hubo una gran persecución en la iglesia de Jesucristo. Entonces, esta iglesia es la iglesia del primer tiempo, cuando
Pedro escribió esta carta, hermano, Pedro la estaba escribiendo en una situación muy difícil. En este tiempo la iglesia estaba siendo perseguida de muerte, hermano. Ellos realmente estaban en un caso algo similar a lo que usted y yo estamos en este momento. Es decir, que ellos no podían salir de los lugares donde estaban porque la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Por qué? Porque querían matarlos, porque querían, hermano, literalmente ellos salían y eran crucificados, eran muertos, hermano. Entonces, cuando Pedro escribía esta carta, hermano, él sabía perfectamente por qué lo estaba haciendo. O sea, él sabía la condición tan difícil que la iglesia estaba viviendo. Entonces, hermano, de hecho, la segunda carta, que es la que sigue, hermano, Pedro la escribió en un momento, hermano, un poquito antes de ser el muerto. Un poco antes de ser el muerto. Entonces, imagínese usted. Ahora, el apóstol Pedro lo sabía y por ende, si nosotros nos regresamos en el capítulo 1, empieza escribiendo su carta a los creyentes diciéndoles que tengan la esperanza siempre puesta en Jesucristo, pues Jesucristo es el que nos salva. Entonces él así empieza escribiendo esta carta. ¿Por qué razón empieza esta carta escribiéndola de esa manera? Por esa misma razón, porque la iglesia, hermano, en este momento estaba siendo bastante perseguida. Entonces, hermano, es un tiempo casi similar a lo que usted y yo estamos viviendo en este momento. Nosotros en este momento, hermano, estamos en nuestras casas. ¿Por qué, hermano? Porque obviamente han habido leyes, porque han habido, hermano, decretos de parte de nuestro gobernante de no salir de nuestras casas. Claro que todo esto se hace por prevención, hermano. Pero qué punto llevó al presidente, hermano, a tomar esas decisiones? El peligro latente que hay hoy en día con este virus, hermano. Es decir, hermano, que esto es real. Esto no es que alguien se lo esté inventando. Esto no es que alguien diga, esto es solamente porque lo dicen. Esto es real. Este peligro para nosotros, para toda la humanidad, hermano, esto es real. Y definitivamente, hermano, todo esto de estar en las casas, de no poder reunirnos en las iglesias, adorar libremente el nombre del Señor, habla de una persecución, hermano, para nuestra vida. Y no solamente para la iglesia, sino para toda la humanidad, hermano, porque este virus amenaza con quitarle la vida no solo a los creyentes. En aquel tiempo de la persecución de la iglesia en el primer siglo, la persecución era para los cristianos, pero en este tiempo, hermano, este virus persigue a toda la humanidad, no solamente la iglesia. Entonces la iglesia, hermano, por prevención está dentro de las casas. Pero hermano, nosotros hoy en día tenemos un arma bien poderosa y es este medio, hermano, en el que muchos nos estamos conectando, en el que muchos hermanos estamos ahí viendo cómo hacemos para fortalecer y tener firme nuestra fe. Y qué bueno, porque Dios para este tiempo, como yo lo decía en el mensaje pasado, para este tiempo nos ha llamado para seguir adelante firmes en nuestra fe. Así que, hermano, en aquel tiempo, hermano, no era tranquilo. En aquel tiempo no había paz. En aquel tiempo, hermano, las aflicciones estaban al día, al orden del día, hermano. Cada día las aflicciones para la iglesia eran así de difíciles. Imagínense, ellos, hermano, salían de donde ellos estaban escondidos y la muerte los esperaba. Es decir, ¿usted cree, hermano, que en este tiempo la iglesia pasaba tiempos tranquilos, tiempos de paz? No, hermano. La iglesia definitivamente en este tiempo, hermano, estaba en una preocupación constante, en una aflicción constante, pues ellos sabían, hermanos, que en cualquier momento ellos podían ser muertos. Ahora, si usted se imagina en ese tiempo una persecución literal a la muerte, hermano, yo sé que quizás, aunque algo parecido a nosotros no es lo mismo, hermano, porque definitivamente nosotros por lo menos han dado el permiso de poder salir a comprar y hacer diferentes diligencias, hermano, más y no vamos a encontrar la muerte así literalmente, más en ese tiempo la situación era de tal manera. Ahora, hermano, así como en estos momentos mucha gente, hermanos, incluyendo la iglesia, quizás hermano está pasando estos momentos. ¿Cuántos de nosotros, incluyendo la iglesia, hermano, puede estar tan preocupada? ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos perdido la paz? Digo de nosotros, hablando de la iglesia de Jesucristo, hermano.
quizás muchos hemos perdido la paz, quizás muchos nos encontramos muy preocupados por toda esta situación en la que estamos viviendo, hermano, y no es malo, somos humanos. Definitivamente hay situaciones en las que definitivamente, hermano, nos preocupan, que definitivamente, hermano, hacen que nosotros perdamos la paz. Y la iglesia en este tiempo, en el primer siglo, estaba viviendo, hermano, algo tan terrible que ellos habían perdido la paz. No obstante, hermano, ante todo eso, Dios quería mostrarle y quiere mostrarnos realmente hoy en día, por medio de esta palabra, por medio del apóstol Pedro que escribió esta palabra, hermano. Dios quiere mostrarnos, hermano, que las circunstancias, hermano, no pueden ni deben determinar nuestro estado de ánimo. Y yo quiero que usted en esta mañana, usted reciba esta palabra, que a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo alrededor de nuestra nación, alrededor del mundo entero, hermano, porque esto es definitivamente una emergencia mundial, pero el Señor Jesús lo que quiere mostrarnos a través de esta palabra que nosotros acabamos de leer, del 6 en adelante, hermano, es que todas las circunstancias a nuestro alrededor no deben determinar nuestro estado de ánimo, no, hermano, manipularnos ni controlar nuestras emociones al punto, hermano, de muchas veces nosotros perder la paz, de muchas veces, hermano, perder el control. Anda gente, hermanos, perdiendo el control en toda esta situación, gente desesperada. Entonces Dios lo que quiere decirnos en esta mañana es que usted y yo, hermano, no perdamos la paz, no perdamos el control, que Él, hermano, muy por encima de todo, Él está obrando para bien para cada uno de nosotros, y que las circunstancias que usted y yo en estos momentos la iglesia está viviendo, hermano, no deben determinar nuestro estado de ánimo. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo usted me puede, quizás usted en este momento se puede estar preguntando, hermana, pero quién no se va a preocupar con esta situación? Pero quién, hermana, no va a estar angustiado con esta situación? Es cierto, hermano, como le decía al principio, todos en algún momento podemos estar angustiados, pero la clave está en esto. Yo quiero que me acompañe al verso 7. El verso 7 dice así: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. El Señor está cuidando de nosotros, hermano. No perdamos la fe. Pongan, dice, todas sus preocupaciones, pongan todas sus ansiedades, pónganlas en Él, porque Él, el Señor Jesús, tiene cuidado de nosotros, hermano. Él es el que realmente nos da, hermano, la ayuda, la fortaleza. Él nos puede dar la paz que usted y yo necesitamos en estos momentos difíciles, hermano. Estos momentos que, hermanos, de persecución que quizás estamos viviendo, no literales, hermano, pero que estamos viviendo momentos difíciles en este tiempo, hermano. Dice, pongan sobre Él toda ansiedad, toda carga, pónganla en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de su pueblo, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, hermano. Ahora, mire, a veces nosotros podemos decir, pero hay motivos, definitivamente, hay motivos muy fuertes por qué estar preocupados. La iglesia en el primer siglo, esta carta que fue escrita para estos creyentes, tenía motivos de sobra, hermano. Ellos tenían motivos pero muy específicos, hermano, para ellos poder estar preocupados. Pero ¿sabe qué, hermano? El preocuparnos no soluciona nada. El preocuparnos, el tener carga en nuestra mente, en nuestro corazón, andar angustiados, hermano, esto no va a solucionar nada. De hecho, cuando Pedro escribía esta carta, vuelvo a repetir, la iglesia estaba siendo perseguida. Era el punto de la persecución tan fuerte que la iglesia estaba viviendo, hermano. Y ¿sabe qué? La preocupación de los creyentes no ayudaba en nada. Es más, Pedro escribió la primera carta de Pedro, después escribió la segunda carta de Pedro, y ¿sabe qué pasó? Él murió. Es decir, hermano, él falleció, y todo a causa de la persecución. De hecho, en la segunda carta de Pedro nosotros podemos encontrar que él hasta pidió cómo debía de ser el crucificado, porque él no quería ser crucificado de igual manera que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la preocupación, hermanos, el que nosotros estemos angustiados no nos va a ayudar en nada. O sea, las cosas no van a cambiar aún, hermanos, si nosotros nos preocupamos, si nosotros andamos angustiados y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hermano, eso no nos va a ayudar en nada. Aquí el punto es ese: la persecución continuó en el primer siglo de la iglesia.
las cosas no cambiaron. Entonces, el preocuparnos en esta situación que usted y yo en este momento estamos viviendo, tampoco va a cambiar nada, hermano, y tampoco nos va a ayudar en nada. Ahora, ¿qué cree usted, hermano, que Dios nos quiere enseñar aquí, en esta carta precisamente? No sé si usted se da cuenta que desde el principio, hermano, el Señor estableció su palabra para los tiempos perfectos. Esta carta, repito, fue escrita en ese primer siglo para esta iglesia que estaba en una situación muy difícil. Y esta misma palabra, hermano, es la que aplica para nosotros hoy en día. Ahora nosotros estamos en tiempos difíciles y el Señor estableció su palabra desde antes, hermano, para ayudarnos en este tiempo a nosotros. Mire cómo es la palabra. El principio de la palabra es el mismo desde el inicio hasta este día. De hecho, hermano, la misma palabra lo dice. Todo en este mundo pasará, pero su palabra no pasará, hermano. Es decir, lo que Él ya estableció en su palabra se va a mantener. Y Él nos dice en esta mañana, echemos sobre Él toda carga, echemos sobre Él toda ansiedad, toda preocupación, pues Él tiene cuidado de nosotros. El principio de la palabra se mantiene. La situación que estamos pasando, la preocupación, hermano, pongámosla en mano del Señor. Pongámosla en lo que Él tiene el control. Él tiene el control de absolutamente todo, hermano. Porque todo, absolutamente todo pasará, pero su palabra permanecerá siempre, hermano. Mientras Él cuida de nosotros, hermano, ¿qué es lo que usted y yo podemos hacer? Porque la palabra de Dios nos dice en el verso 7, echen sobre mí toda carga, toda ansiedad, yo cuido de ustedes. Pero mientras nosotros ponemos toda carga, toda ansiedad, ¿qué es lo que usted y yo podemos hacer? Mire, primer cosa que usted y yo podemos hacer, lo dice el verso 6. Dice el verso 6 así, es anterior al que estábamos leyendo. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Bueno, lo vamos a dejar hasta ahí en la primera parte. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. Primer cosa que usted y yo debemos de hacer mientras esperamos, mientras Él tiene cuidado de nosotros, mientras esta situación pasa, humíllense. Humillémonos ante el gran poder de Dios. Humillémonos, hermanos, a buscar su rostro. El humillar es buscar su rostro. El humillarnos al Señor, hermano, es estar en comunión con Él. Es depender de Él en estas circunstancias y siempre, hermano. Esa es la primera cosa que debemos de hacer mientras, hermano, esta situación pasa. Mientras esta situación, hermano, va mejorando. Que en el nombre de Jesús esto va a mejorar. Humillarnos delante de Él. Segunda cosa que usted y yo debemos de hacer, lo dice el verso 8. Miren lo que dice el verso 8. Estén alerta, dice. En esa traducción, en la traducción viviente, dice el verso 8, estén alerta. Estemos alerta, hermano. ¿Por qué? Sigue diciendo el verso. Cuídense de su gran enemigo, el diablo. Hermano, debemos de estar alerta, debemos de estar despiertos. Una persona alerta es esa persona que siempre, hermano, está pendiente, está, hermano, alerta. Es decir, de que cualquier situación que pasa, esa persona está despierta a actuar, a hacer algo, no a quedarse sin hacer nada. Entonces, mientras esta situación pasa, mientras nosotros nos depositamos en las manos del Señor, mientras el Señor cuida de nosotros, primero hay que humillarnos, dice el verso 6. El verso 8 dice, estén alertas, estén despiertos. Iglesia, quiero que la iglesia de Dios esté despierta, dice la palabra de Dios. Quiero que mi iglesia esté alerta a las situaciones que puedan venir, a las circunstancias que puedan empeorarse. Quiero que mi iglesia esté alerta. La tercera cosa que hay que hacerlo, dice el verso 9, así. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Iglesia, amigos, hermanos que nos escuchan, manténganse firmes, dice, y sean fuertes en su fe. Hermanos, en estos momentos es cuando más firmes debemos de estar. Hermanos, esos tiempos de doble ánimo nosotros los debemos de desechar, sino que tenemos que estar firmes en estos momentos, mantenernos fuertes en nuestra fe, que nada debilite nuestra fe, que aunque las circunstancias nos estén diciendo todo lo contrario, nos estén diciendo que retroceda nuestra fe, que nuestra fe se debilite, que porque no estamos en una iglesia congregándonos, adorando el nombre del Señor. No, hermano, la iglesia en el primer siglo no necesitó, hermano, tener templos. De hecho, se reunían en las casas y el Señor me llevaba a esto, se reunían en las casas, se
reunían en lugares, hermanos, solos, callados, ahí adoraban el nombre del Señor. Y ¿sabe qué? Fue en este tiempo donde la iglesia experimentó el gran crecimiento, la multiplicación en el Señor. Así que, hermanos, mantengámonos firmes y seamos fuertes en nuestra fe, que nada debilite nuestra fe, sino que sigamos adelante, porque así es como daremos testimonio que nosotros nos sostiene un Dios todopoderoso. Pero si caemos, hermano, pero si nos debilitamos, hermano, entonces como que estaríamos diciendo que el Señor no es quien nos sostuvo. Mientras que si usted y yo nos mantenemos firmes, hermano, y fuertes en nuestra fe, daremos testimonio que es el Dios todopoderoso el que sostiene a su iglesia. Ahora, hermano, dice el verso 4 algo muy importante. Dice, recordemos en la parte B, en el verso que nosotros acabamos de leer, pero en la siguiente parte dice así: recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Mire cómo es de fiel la palabra del Señor, cómo el Señor nos habla a través de esta carta, hermano, que dice, recuerden que hay gente en esta situación y hasta peor, hermano, y usted lo sabe. Del mundo, con esta situación que estamos viviendo, han habido una cantidad innumerable de muertes, hermanos. En este momento son incontables los contagios que pueden haber de este virus, hermano. El Señor ha tenido misericordia de nosotros hasta este día. Él nos ha guardado, nos ha sostenido, y que si bien es cierto, hermano, quizás hay 3 contagiados, en el nombre de Jesús declaramos, hermano, que hasta ahí va a quedar, que no van a haber más casos de este virus, y que en el nombre de Jesús no van a haber más muertes, hermano. No va a haber ninguna muerte en este país. Así que, hermano, yo en esta parte de este versículo dice, recuerden que hay gente que sí la está pasando peor. Ustedes sí están viviendo una situación difícil en este momento, ustedes sí están atravesando una situación difícil, pero hay naciones alrededor del mundo que la están pasando mucho peor que ustedes. Así que manténganse firmes, manténganse fuertes, dice la palabra de Dios. Y en el último versículo, hermano, hay algo muy, pero muy importante, y dice, hermano, el verso 10 así: en su bondad los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y esto es muy importante, hermano, porque, hermano, esto debería de ser motivo de gozo para nosotros, el hecho, hermano, de que estemos atravesando esta situación. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, hermano, estamos quizás siendo probados, quizás, hermanos, en esta situación, pero que en su momento, hermano, esto va a tener una victoria, una bendición para nosotros, pues el Señor nos está permitiendo estos momentos, hermano, para que nosotros nos gocemos en el Señor, pues Él nos ha permitido ser parte, hermano, de todo esto. Así que, iglesia, yo invitarles a estar firmes, a invitarles, hermano, a que nuestra fe no desfallezca. Por el contrario, hermano, que nosotros estemos tomados de la mano del Señor Dios Todopoderoso, pues Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Desde muchísimo antes esta carta fue escrita para los creyentes, una palabra que hasta este día aplica para nosotros, una palabra, hermanos, que no está desfasada, una palabra que no es que no exista, que no es real. Usted sabe que es real, usted sabe que esta palabra, hermano, es la que nos ayuda, es la que nos levanta, es la que nos fortalece, hermano. Dice su palabra, echen sobre Él toda carga, toda ansiedad. El Señor desde antes ya sabía que su iglesia, sus hijos, iba a pasar situaciones difíciles, que iba a pasar situaciones en las que iba a perder la paz, iba a pasar situaciones en las que verdaderamente nos íbamos a sentir angustiados, pero desde antes Él estableció este principio en su palabra, a decirle a su iglesia, no se preocupen por nada, mas traigan todas sus cargas a Él, mas traigan todo a los pies del Señor, pues Él tiene cuidado de ustedes. Así que, hermano, no nos preocupemos, el Señor Dios Todopoderoso tiene el control de todo. Quiero terminarle de leer el versículo 10, dice de esta manera: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús.
Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Hermano, después que esto pase, Él nos va a levantar, dice su palabra. Entonces, después que hayan sufrido un poco, después que ustedes hayan pasado esta prueba, después que ustedes hayan tenido que vivir esta situación que para nadie es agradable, hermano, para nadie es agradable estar sin poder hacer nada, sin poder salir, para nadie es agradable, pero después que esto haya acontecido, su palabra dice así: Él los restaurará y los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará. Hermano, Él no va a dejarnos, Él jamás va a abandonarnos, por el contrario, Él va a sostenernos, dice su palabra, Él nos va a fortalecer, Él nos va a restaurar, Él nos va a levantar, hermanos. Así que, hermano, no dudemos que el Señor está al cuidado de su iglesia, no dudemos que Él nos sostiene con su mano de poder, que Él no nos va a dejar jamás, que Él jamás nos va a abandonar y que Él lo único que quiere que echemos sobre Él toda ansiedad, que echemos sobre Él toda preocupación, toda carga, todo eso, hermano, que nos está angustiando a usted y a mí en estos momentos, eso que nos quiere robar la paz, esas preocupaciones, hermano, pongámoslas en las manos del Señor, pongámoslas sobre Él. Pues Él tiene cuidado de nosotros, y mientras eso pasa, hermano, humillémonos, busquémosle a Él, arrepintámonos, pidámosle perdón, tengamos comunión con el Señor. Tenemos que estar alertas, tenemos, hermanos, que estar conscientes, hermano, que esto quizás muy probablemente puede empeorarse o quizás no, pero de lo que pase, de lo que tenga que pasar, nosotros, hermano, tenemos que estar tomados de la mano poderosa del Señor. Al finalizar el verso 11 dice así: a Él sea todo el poder para siempre. Hermano, a nuestro Dios todopoderoso sea el poder, sea la gloria por los siglos de los siglos, dice la Reina Valera. A Él sea toda la gloria. Hermano, sigamos adelante, hermano, no desfallezcamos en nuestra fe, que nuestra fe se mantenga fuerte y firme en la roca inconmovible que es Jesús. En Él está puesta nuestra confianza y Él no nos va a defraudar. A la iglesia yo le digo: mantente fuerte, iglesia. De hecho, yo quiero felicitar de verdad a la iglesia Gamaliel, que se ha mantenido firme, que se han mantenido orando en comunión. Hemos estado haciendo cadenas de oración y gloria a Dios porque ellos han estado ahí. Así que felicitar a la iglesia, de verdad, mantengámonos así, iglesia, firme, fuertes en la fe, sigamos adelante, porque todo lo que hacemos, eso va a tener una recompensa. Dice su palabra que todo lo que sembramos, nosotros lo vamos a cosechar. Así que adelante, hermano. Igual manera a los otros hermanos de otras iglesias que nos están viendo, sigamos adelante, seamos fuerte en el Señor, mantengámonos firmes, hermano, pues esto va a pasar, hermano, esto no es para siempre. El Señor Dios Todopoderoso va a levantarnos, va a ayudarnos, Él nos va a fortalecer y Él se va a glorificar en esta nación. Yo lo creo, hermano. De hecho, es una de nuestras oraciones, que Él se glorifique en esta nación, que Él se glorifique en esta nación, que aquí su nombre sea exaltado, que aquí su nombre sea levantado y que aquí se diga, oh, como dice el Salmo 126, grandes cosas ha hecho el Señor con la nación del Salvador, donde no se ha registrado ninguna muerte, donde no ha habido ninguna muerte. Que ese sea nuestro deseo y que nosotros lo pongamos en las manos del Señor. Así que, hermanos, adelante, por favor. A los amigos, a los hermanos que en algún momento se han apartado, yo les digo, hermanos, es tiempo de regresar al Señor, es tiempo de volvernos al Dios Todopoderoso, pues el Señor está preparando a su iglesia, porque Él pronto viene. Él está preparando a su iglesia. Él en estos momentos lo que quiere es que su iglesia se mantenga unida. Él lo que quiere es que su iglesia se humille ante la mano poderosa del Señor, que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que Él es el Dios Todopoderoso, porque Él nos está preparando, porque Él pronto viene por su iglesia. Así que, amigo que te has apartado, yo te invito a que te acerques al Señor, que ahí donde está hagas una oración y le digas: Señor, yo quiero volver a ti, quiero que me ayudes a mantenerme fiel y firme a ti. Yo quiero que me ayudes a prepararme por si tú vienes por tu iglesia. Yo quiero irme contigo. Padre, te damos la gracia, Señor. Yo voy a invitarle, hermano, que ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor.
y que le dé las gracias al Señor. Padre, te doy las gracias, Señor. Bendigo tu santo y poderoso nombre, Padre. Gracias, Dios mío, por permitirnos, oh Dios, aún en estos momentos poder declarar tu palabra, poder recibir de tu palabra. Padre, yo bendigo a la iglesia, Señor. Yo los bendigo. Yo te pido, Dios mío, que tú tomes el control de todo. Yo te pido, Señor, que pongas paz en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nada de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, oh Dios, sea más fuerte que tu poder, oh Dios, sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro victoria sobre tu iglesia, yo declaro victoria sobre tus hijos, y yo declaro victoria sobre esta nación, sobre de Jesús. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos y creemos y tenemos a quien acudir, que eres tú, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Fortalécenos, ayúdenos a estar listos, ayúdenos a que nuestra fe no desfallezca. Por el contrario, Señor, que se mantenga firme, Dios mío. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bendigo a la iglesia, hermanos. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias, hermanos, por recibir la palabra del Señor. Y recuerda, hermano, el Señor tiene cuidado de nosotros. Así que adelante, hermanos, sigamos siempre adelante con nuestra mirada y nuestra mirada puesta en el Señor y nuestra fe firme siempre en Él. Así que adelante, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Saludamos a todos los hermanos que se conectaron. Hermanos, muchas gracias. Que el Señor nos bendiga y nos siga fortaleciendo. Que Dios nos bendiga.